Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos con alto porcentaje de efectividad y comodidad disponible y a la venta. Sin embargo, la elección debe ser producto de una consulta médica previa, ya que existen distintos factores como la edad, el estilo de vida, el tipo de pareja que se tiene, el estado de salud y el momento en que se transita determinarán la efectividad y correcta utilización del método. Por eso hoy en tu programa Más de Uno hablaremos de cuántos tipos de anticonceptivos hay. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es martes 2 de agosto de 2016 y estás en tu programa Más de Uno en Radio Mujer 1040. Soy Carlota Tello y vamos a tener un programa muy interesante porque siempre es bueno saber cuántos anticonceptivos hay, cuáles son las ventajas y desventajas, cuáles son definitivos, cuáles son por un momento. Es uno de los temas que a mí me parecen como más prácticos, más pues que todo el tiempo están también experimentando nuevos, etcétera. Pero vamos a ver que hay una cosa muy importante. La mayoría son para uso de las mujeres y puede ser una cuestión que tiene que ver con el género, pero más con la biología. Ahorita te vamos a explicar esto. Es muy interesante. Y para esto, para hablar de este tema, tenemos con nosotros a la educadora sexual y licenciada en educación, Araceli Godoy de Padilla. ¿Cómo estás, Ara? Hola, Carlota, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto que hayas estado, Muchas que gracias. hayas aceptado la invitación y que estés con nosotros para hablar de este tema. Me da mucho gusto. Gracias. Y como siempre, te recuerdo los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883, o nos puedes mandar un mensajito por WhatsApp al 33 10 19 07 12. También por medio de Facebook en Mujer el Sexto Sentido o en Twitter Radio Mujer 1040. Recuerda que estamos en vivo y que nos puedes ver por internet en radiomujer.com.mx, ¿sí? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Ay, qué bueno, sí lo dije bien. www.radiomujer.com.mx. Ahí nos puedes observar estos programas y estos temas. Seguramente tú de alguna manera los pediste, entonces son para ti, para que tú te orientes a ti misma, a ti mismo, pero también para que puedas orientar a tus adolescentes. Es muy importante. Fíjate que en la mañana estaba hablando con un adolescente, que ya es, pues ya es un poquito dejando la adolescencia y empezando la edad adulta, tiene 21 años, y me decía: oye, ¿por qué mamá y papá no se prepararán para hablarnos de sexualidad, para hablarnos de anticonceptivos? Me dice, ¿no sabes qué trabajo me costó? Y pues es una chica de 21 años ahorita. Claro. Su mamá tiene 46 o 47, no es nada grande. ¿No? O sea, pues debería de saber un poquito más, pero dice que en su casa vetado el tema, ¿no? Yo creo que nuestra generación así era. Yo Sí. creo que tiene mucha razón al preguntar esto. La educación sexual debe de darse en la familia, en el seno familiar. Y mamá debería de ser una de las principales educadoras en este tema. Sí, fíjate. Dice que un día se plantó cuando estaban cenando y le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Necesitamos hablar de este tema. Necesitamos hablarlo. Así es que si tú no me dices y no me empiezan a explicar tú y mi papá, pues yo no sé dónde voy a buscar las explicaciones, ¿no? Y entonces claro, como que los forzó un poquito. Y empezaron con el tema biológico que a mí no me parece nada mal, de verdad. Porque empezamos con el tema biológico, luego nos metemos con el tema social y psicológico, y yo creo que no hay ningún problema, porque de repente es nada más el pretexto para como agarrar caminito, no sé si estás de acuerdo conmigo, y empezar a hablar de todo lo que conlleva una relación. Pero esta educación debería de darse mucho tiempo. Sí, claro, estamos pues imagínate. Desde edad preescolar, definitivo. Pero bueno, qué bueno que esta chica tiene la inquietud de claro, aprender y de aprender con veracidad de este tema, ¿no? Así de que para eso estamos aquí. Ahorita tiene 21 años, cuando hizo esto con sus papás tenía 16 o 17, de todos modos bastante tarde, pues sí, pero no crean que fue ahora. Pues vamos a empezar
¿cuántos tipos de anticonceptivos hay? Hay diferentes clasificaciones. Yo decía una, Ara decía otra. Adelante, Ara. Pues mira, vamos a entender como métodos anticonceptivos esos actos, esos dispositivos, esos medicamentos que van a impedir obviamente la concepción. Y a mí me gusta hacer mucho hincapié en esto, método anticonceptivo, antes de la concepción, porque nos han querido vender algunos que no son, y luego vamos a explicar de cuáles estamos hablando. Pero para hacer un poquito de preámbulo en este tema, quiero que los pongamos en grupos. Existen 3 grupos de métodos anticonceptivos, que son los naturales, los químicos, que a la vez se dividen en 2, porque podemos encontrar hormonales y podemos encontrar de barrera, y los quirúrgicos. Entonces, los vamos a ir platicando poco a poquito, sus ventajas, sus desventajas, en qué nos ayudan, y como decía al principio en la cápsula, cuál es el ideal para cada persona. Para cada persona. ¿No? Y claro, cada persona cuando va a optar por tener relaciones sexuales y en este momento no está preparada para tener un bebé, pues debe de acceder a alguno de estos métodos, y como decía Telma en la cápsula, es importantísimo comunicarse con una ginecóloga, con un ginecólogo, para que te haga un estudio general y para que te recomiende lo mejor que haya para tu caso, ¿no? Le damos las gracias a Telma Coronado, que es nuestra productora, y a Giovanni Navarro, que está en los controles. Muchas gracias por hacer posible este programa. Y bueno, Jessy, que está con nosotros también, contestando los teléfonos y apoyando la producción. Muchísimas gracias a los 3. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Es la conocida píldora que ingieren las mujeres para no quedar embarazadas. Si se cumple con las tomas diarias, funciona un 99%. Ahora bien, si se olvida de tomarla un día o varios, no se consume a la misma hora o se vomita inmediatamente después de tomarla, esa capacidad baja a 92%. Existen diferentes tipos de píldoras anticonceptivas. Lo malo de este sistema es que al no usar condón en las relaciones sexuales aumentan las posibilidades de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. Continúa escuchando Más de Uno. Hace muchos años, a principios del siglo XX, las mujeres tenían tantos hijitos conforme iban teniendo relaciones sexuales. Y entonces las mujeres de repente morían, la muerte materna era muy alta, tanto en Estados Unidos como en México, por estar tan relacionada la sexualidad con la reproducción. En los 50s, que empezaron a salir las primeras píldoras anticonceptivas, las mujeres por primera vez y de manera, ¿cómo les diré?, como científica, ¿sí?, entre comillas, empezaron a separar la reproducción de la sexualidad. Y entonces pudieron tener relaciones sexuales por placer sin estarse preocupando tanto por la reproducción cuando no estaban preparadas para esto. Entonces fue un gran paso. Definitivamente se ocuparon como 15 años o 18 años para que las mujeres no tuvieran miedo de tomar un anticonceptivo, porque en ese tiempo las dosis de las pastillitas diarias eran enormes, o sea, grandes dosis de progesterona y de estrógenos que causaban estragos en los cuerpos de las mujeres. Definitivamente al principio sí les dolía la cabeza, tenían retención de líquidos, se engordaban, se ponían de mal humor, les salían bigotes, bueno, muchísimas cosas que después fueron tabús y fueron mitos que se generaron, y muchas mujeres hoy día todavía creen que las pastillas anticonceptivas pueden causar eso. En este momento ha avanzado muchísimo la ciencia y en ese sentido tenemos pastillas con tan poquititas dosis de hormonas que ya no causan como grandes conflictos biológicos en las mujeres que las utilizan. Eso sí, recuerden que los anticonceptivos hormonales y el cigarro no se llevan nada, nunca, jamás en la vida. Muy bien, eso es muy cierto. Ahora vamos a hacer un recuento de que la píldora anticonceptiva pertenece a los métodos anticonceptivos hormonales. Y sí, como tú lo dices, son hormonas que están creadas en un laboratorio para engañar un poquito al cerebro y
hacerlo creer que está en un estado de embarazo para que no haya ovulación. Dentro de estos métodos hormonales también encontramos las inyecciones y encontramos los parches que también vienen a ser estas mismas hormonas sintéticas, pero en otras presentaciones. Y también podemos hablar de el Norplant. El Norplant, que es un dispositivo que va subdérmico, que también trae unas grandes cantidades, trae grandes cantidades de hormonas, ¿no? Tienen como ventaja que, bueno, tienen un alto índice de efectividad, que en realidad no son tan costosos y que son muy prácticos para la mujer. Claro. Fíjate que en estos hormonales que yo les decía que son como muy pequeñitas cantidades de hormonas, que son algunos que de estas pastillas de 21 días que se toman diariamente, bueno, hay de 21 y de 28, pero acuérdate que si encuentras de 28, 7 de ellas son vitaminas, no tienen ningún efecto hormonal. Para aquellas mujeres que necesitan como tener la disciplina de tomarla diario, sin parar, ¿no? Que era dulcecito, más que otra cosa. Sí. Pero la realidad es que de esas de 28, solo 21 son efectivas en cuanto a anticoncepción y producen un ciclo biológico ficticio. Sí, se puede entender así, como si estuvieras embarazada, porque lo que producen es la anovulación. De hecho, al principio se llamaban así, anovulatorios. Así es. Las pastillas anticonceptivas se inventaron en los 50, o bueno, se generaron a partir de algunos experimentos, tratando de hacer una pastilla buena para la fertilidad, para aquellas mujeres que no estaban ovulando y que necesitaban como acelerar un poquito el proceso de la ovulación para que pudieran quedar embarazadas. Pero se dieron cuenta que con una cantidad mínima podían evitar la ovulación, en lugar de producirla, evitarla. Entonces empezaron a tener estas fórmulas y por eso fueron llamados anovulatorios, porque se dieron cuenta que se cesaba la ovulación. ¿Qué quiere decir esto? Los folículos en nuestros ovarios, ya una vez que nacemos, todas las niñas tenemos aproximadamente 300,000 folículos en cada ovario. Después de la primera menstruación, uno de estos folículos empieza a madurar para convertirse en óvulo. Lo que sucede con los anticonceptivos hormonales, estas pastillitas diarias, el Norplant, las inyecciones, el ring, el anillo, el parche, creo que ya no nos queda ninguno. Los hormonales, lo que hacen es que no se va a producir esa maduración del folículo. Entonces no hay óvulo, no hay embarazo. O sea, así de simple. Sí. Ajá. Entonces, esta parte fue pues muy importante en la investigación médica. Pero déjenme decirles algo súper importante que a veces a mis compañeros médicos se les olvida decirles a las mujeres que están tomando estas microdosis de estos anticonceptivos. Se pelean por el receptor todos los AINES con estos anticonceptivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás tomando cualquier antiinflamatorio no esteroideo, cualquiera, ibuprofeno y todos sus derivados, no va a hacer efecto la pastillita porque bloquea el receptor, el AINE, antiinflamatorios no esteroideos, igual a AINE. Entonces, esto es muy importante de recordar, porque si yo tengo una faringoamigdalitis y estoy tomando un antibiótico y estoy tomando no puedo decir nombres comerciales, pero cualquier ibuprofeno, como lo del nombre comercial que tú quieras. Sí, desinflamatorios. Desinflamatorios. Durante 2 o 3 días que tomes los desinflamatorios, esa pastilla no va a hacer efecto. Entonces, tienes que tomarlo en cuenta. Si vomitas, si tienes diarrea, tampoco te va a hacer efecto. O sea, tienes que tener la seguridad de tomártela todos los días más o menos a la misma hora, por favor, no un día a las 7 de la tarde y al día siguiente a las 10 de la noche y al día siguiente a las 6 de la tarde para que no se me olvide y al otro día a la 1 de la mañana porque a esa hora llegué de la cena. No, por favor, o sea, sí tiene que haber cierta disciplina. Por supuesto. Y hay algunas mujeres que no son tan disciplinadas en esto y entonces de repente pues hay un embarazo durante
como por decir, durante el tratamiento, durante claro, el proceso de la toma del anticonceptivo. Pero es por eso precisamente, porque de repente, pues vomité y resulta que estuve malísima de la panza y luego como vomité me acordé de la pastilla y me la volví a tomar, pero volví a vomitar. Bueno, pues no te hizo fe. Adiós a la dosis. Pues sí. Claro. Y entonces eso va a provocar una falta de ritmo en la anticoncepción y puedes quedar embarazada. Entonces, eso es necesario recordar. Claro, pero también podemos recordar que tenemos muchas opciones a nivel de anticoncepción natural, donde no se requiere la toma de hormonas, donde únicamente tenemos que estar pendientes, por ejemplo, de nuestra temperatura. Hay un método que se llama el método de la temperatura basal, en el que si tomamos nuestra temperatura todos los días, más o menos también a la misma hora, vamos a notar un ligerísimo aumento de la temperatura que nos va a indicar que estamos ovulando. Y bueno, si esto lo combinamos con una abstinencia parcial, no se tienen relaciones sexuales ese día, bueno, pues estamos llevando a cabo un método anticonceptivo natural. 4 días antes. Y 4 días después. Así es, más o menos, una semanita de abstinencia, que esto sería un método muy cómodo, donde no nos cuesta nada, hablando a nivel económico. Y mi organismo está sano. Está sano, no lo estoy intoxicando con hormonas, y pues llevamos una comunicación padre con la pareja. Claro. Le damos un break a nuestra relación y decimos, hoy no se puede, pero a lo mejor cuando haya la oportunidad comenzamos con más gusto y con más ganas, ¿no? Claro. Tenemos también, por ejemplo, el método del calendario, que es simplemente el fijar muy bien cuáles son nuestros días de ovulación por medio de esa segregación del moco cervical y abstenernos nuevamente. Claro. Son métodos naturales que son muy, muy convenientes. Ahorita vamos a hablar más de las ventajas de estos métodos. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Ya regresamos, ya estamos contigo y me da gusto, ¿verdad? Que a mi invitada la quieran escuchar más, a lo mejor estoy hablando mucho, dice, deja más hablar a la invitada, porque se escucha que sabe mucho del tema. Claro que sabe mucho, claro, por eso la invitamos y me encanta que venga Araceli. Muchas gracias. Y el señor Martín Rodríguez dice que nunca ha utilizado ningún anticonceptivo y está sano. Pues qué bien, señor Martín. Vamos a continuar con estos métodos naturales que a mí me parece que son excelentes para las jóvenes. Sí, por supuesto. Mira, estábamos tocando el tema de el método basal o el método de la temperatura. Un método muy fácil si volvemos a lo mismo, la disciplina de tomar la temperatura todos los días más o menos a la misma hora, teniendo un termómetro abajo de la almohada y tomándola por unos 3 minutitos, podemos darnos cuenta si aumentó ligeramente la temperatura y eso nos indica que estamos en la ovulación. También ya existen unos termómetros que van a colocarse bajo la lengua y a eso va a darnos un resultado rapidísimo en segundos si estamos en ovulación o no. Se llama el método basal y es únicamente eso, el checar mi temperatura. Dentro de los métodos naturales también tenemos el método del calendario y ahora la tecnología se pone de nuestro lado porque ya existen hasta aplicaciones para nuestro celular, en donde, claro, si la chica es una persona que tiene un ciclo menstrual regular, lo puede ir registrando, lo mete a su celular y el mismo celular va a indicar, va a mandar una señal para decir, ojo, estás ovulando, no para saber que esos días se necesita utilizar un método anticonceptivo o ahora sí que tener abstinencia claro para evitar un embarazo. También recordemos que más o menos en los años 70 el doctor Billings, junto con su esposa, creó un método que tiene su nombre, que es en el que gracias a la observación, a conocer nuestro cuerpo, vamos a distinguir una segregación, un moco que hay a nivel cervical para que haya el indicativo de una ovulación. Tenemos una intervención, vamos a platicar un poquito con Rayo. Rayo, ¿cómo estás?
Hola Carlota, buenas tardes. Hola, Rayo Guzmán, que va a dar la conferencia Cuando Mamá Lastima, en nuestro evento del 23 aniversario de Radio Mujer. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Con mucho calor acá desde Monterrey, Carlota, pero sí, para el día 13 estar por allá con ustedes. Qué bueno que vas a venir por allá, por acá nos conoceremos. Platícanos un poquito de tu conferencia. Bueno, la conferencia Cuando Mamá Lastima se desprende de mi último libro, el cuarto publicado, que tiene el mismo nombre, Cuando Mamá Lastima. No te escucho muy bien. ¿Podrías, podrías repetirlo? No. ¿Ya te escucha mejor, Carlota? A ver. ¿Te escucha mejor? No, sí te escucho, pero muy bajito. A ver si ya me escuchas mejor. Ya, ok, ya. Okay. Carlota, Cuando Mamá Lastima es una conferencia que se desprende de mi cuarto libro publicado, que lleva el mismo nombre, Cuando Mamá Lastima. Es una recopilación de relatos que parten de la vida real. De hecho, el subtítulo del libro es Relatos de perdón para hijos con el corazón herido. Y es una conferencia que está enfocada a hablar precisamente de esa experiencia que todos los seres humanos podemos llegar a experimentar respecto a tener heridas pendientes que tienen que ver con el vínculo materno. Claro, muy importante, ¿no? Muy importante estar al pendiente, tanto si somos hijas e hijos como si somos mamás, ¿verdad? Así es. Porque es una conferencia que yo creo que les va a encantar. Es una conferencia que ya hemos traído a diferentes estados de la República. Y el libro pues ha sido una oportunidad muy grande para mí porque ha tenido una recepción del público increíble. Y yo creo que cuando sanas las heridas que tienen que ver con el vínculo materno, automáticamente se sanan muchas otras áreas de tu vida personal. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por invitarnos. Les recuerdo a todo nuestro público que el sábado 13 de agosto a las 9 de la mañana en la Expo Guadalajara, entrada libre, va a estar con nosotros, Rayo Guzmán. Rayo, que estés muy bien, cuídate mucho. Gracias, Carlota, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Ok, vamos a continuar con el programa que tenemos con Araceli Godoy. Estábamos hablando precisamente de del método Billings. Del método Billings, que es muy fácil de llevar porque la mujer tenemos ese moco cervical dentro de los 3 días de ovulación que lo notamos al momento de nosotros hacer nuestro aseo. Es un moco que los primeros días es transparente, después se va tornando un poquito blancuzco, amarillento, un poco más espeso, y es el que nos indica que estamos ovulando. Entonces, volvemos a lo mismo, o se toma la decisión de abstenernos o utilizar un método anticonceptivo alterno, ya sea alguno de barrera o algún otro químico, y bueno, tenemos una seguridad mucho más grande en evitar, un embarazo. Una seguridad muy alta. Yo he conocido parejas que de verdad toda su vida han estado como organizando cuántos niños y cuándo los quieren tener solo con el Billings. Es que eso es hermoso. Los métodos anticonceptivos deben de ser para eso, para planear nuestra familia, para planear cuántos hijos y cuándo queremos tenerlos, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil el llevar esta observación, el comunicarnos como pareja, el decir estos días estoy en ovulación, evitamos el tener estas relaciones o simplemente utilizar otro método. Claro, así es. Ahora, dentro de los métodos químicos también tenemos varias opciones, como los métodos de barrera, que ya son los más conocidos, ¿no? El condón masculino, el condón femenino. Tenemos otras opciones que no son tan cómodas para utilizar, como sería el diafragma, como sería la esponja, como sería quizá el anillo anticonceptivo, pero también hay otros espermicidas que vienen en varias presentaciones, en espumas, en geles, en tabletas, en unas como laminitas que se van a doblar para ser utilizadas
dentro de la vagina y que se utilizan muy fácilmente y que tienen también un índice muy alto de efectividad, de los que podemos ir platicando también poco a poquito. Claro que sí. Y nos falta platicar de todos los métodos definitivos, ¿no? Que a mí me gusta siempre pensar que son definitivos, los quirúrgicos. Así es. Porque si bien en un momento dado pudiéramos revertirlo, es bastante complicado, ¿no? Y a veces no se puede. Pues sí, aquí estamos hablando únicamente de la vasectomía y de la salpingoclasia, que son métodos definitivos, como tú lo dices, porque aquí se utiliza una cirugía para llevarlos a cabo. Claro. En el caso del caballero, la vasectomía, donde se van a hacer unos pequeños cortes en los conductos deferentes para evitar que los espermatozoides ahora sí que salgan en busca del óvulo. Y en el caso de las mujeres, la salpingoclasia, que es un corte que se realiza dentro de las trompas de falopio y que para una mayor efectividad luego son cauterizadas, pero en muchas ocasiones se vuelven a regenerar. Entonces, así bueno, es. Ajá, así que así como que definitivos, pues no tenemos la total y absoluta certeza. Sí, yo creo que conocemos a muchas mujeres, ¿no? Que después de la salpingo tuvieron otro bebé. Sí, definitivo. Sí, a mí también me ha pasado. Entonces, bueno, la naturaleza es sabia. Sí, la naturaleza a veces es mucho más sabia que todos los médicos juntos. Así es, entonces como vemos tenemos una gran gama de métodos que se pueden utilizar, pero como ya lo dijimos, depende de la edad, depende del estilo de vida de cada persona, no porque me lo recomendó mi hermana, mi tía, mi prima, la vecina o la amiga, es el que voy a utilizar. Depende de mi edad, de mi peso, de mi estado civil, de muchas circunstancias, entonces hay que tomarlas en cuenta para elegir el ideal para cada quien. Así es, muy sabia esa recomendación. Pues llámanos, por favor, te recuerdo los teléfonos, no hemos recibido muchas llamaditas, pero bueno, el WhatsApp no está sirviendo ahorita. Pero sí, llámanos, por favor, o mándanos un mensajito, 33 10 19 07 12, si nos quieres mandar un mensaje por WhatsApp. O en los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 para que estés en contacto con nosotros, con nosotras y nos hagas alguna pregunta que tenga que ver con este programa o con cualquier otro, no pasa nada. Pero el día de hoy estamos hablando precisamente de los anticonceptivos. Y ahorita vamos a hacer una pausa para luego volver. Bye. Gracias. Los espermicidas tienen varias presentaciones, las hay en spray, cremas u óvulos vaginales. Algunos preservativos los incluyen también. Su objetivo es básicamente matar a los espermatozoides cuando ingresan a la vagina. Se debe usar 10 minutos antes de la penetración y no es un método muy seguro, ya que cada 100 encuentros puede provocar entre 18 y 29 embarazos. Está incluido en la lista de métodos poco recomendables. Continúa escuchando Más de Uno. Ya estamos de nuevo contigo en este último espacio del programa. ¿Cómo quieres concluir, Ara? Pues mira, me gustaría que hiciéramos un poquito más de énfasis en los métodos hormonales y en los de barrera, porque son los más utilizados. Tristemente, el índice de las chicas que salen embarazadas, aún conociendo métodos anticonceptivos, es altísimo. ¿Y por qué es esto? Porque hace falta una instrucción más adecuada en la utilización de estos métodos. Habíamos platicado de los métodos de barrera, del condón masculino, en el que, por ejemplo, yo hago mucho hincapié. Se necesita seguir más de 10 pasos para utilizar adecuadamente un condón masculino. Pero obviamente ellos desconocen estos pasos y es adecuado que nosotros lo conozcamos, desde lavarnos las manos bien antes de utilizarlo, desde cómo lo vamos a sacar del paquetito, el checar que esté todavía dentro de la fecha adecuada de su utilización, que no haya expedido este producto, que se utilice un lubricante
antes de colocarlo sobre el pene y después ya para la penetración, que tiene que estar el pene erecto para quitarlo, también para colocarlo, que hay un derecho y un revés también para su utilización. Entonces, como nos damos cuenta, nos dicen, es que no sé qué fue lo que pasó, es que se rompió el condón. No es que se rompa. Los condones tienen pero muy poca oportunidad de sufrir un accidente de estos. El hecho de utilizarlo adecuadamente es básicamente más bien la manera en que se debe de colocar, más que otra cosa. El condón femenino, por ejemplo, muy pocas chicas lo conocen. Cuando yo pregunto en la institución quiénes de ellas lo han visto, quiénes de ellas lo conocen, son realmente muy pocas las chicas. Tienen manera de recibirlos de forma gratuita en los centros de salud y sin embargo no los piden. De hecho, su utilización no es tan fácil, no es tan cómodo, pero a fin de cuentas es un método al alcance, ¿no? Al alcance de ellas para protegerse y para evitar un embarazo, pero volvemos a lo mismo, no lo saben utilizar de forma adecuada. Ahorita que oíamos en la cápsula acerca de los espermicidas, yo considero que tienen un gran porcentaje de efectividad. Desafortunadamente, aquí en México únicamente se conocen en dos presentaciones, en la presentación de óvulo y en la presentación de las laminitas que yo ya había comentado. En Estados Unidos se consiguen tanto en gel como en espuma y son muy prácticos, son muy fáciles de utilizar porque aquí no se necesita un tiempo de espera para su utilización y tienen más de 1 hora de efectividad. Entonces yo considero que son unos métodos prácticos, son útiles, no son tan económicos, pero tampoco creo que estén desfasados en el precio. En muchas ocasiones el caballero ni siquiera necesita darse cuenta que la mujer lo está utilizando. Son prácticos, son una muy buena opción, pero no se conocen y no existen aquí en el país. Así es. Sí, desgraciadamente, ¿verdad? Pero bueno, el preservativo es como el salvavidas ahorita en este momento, porque también previene infecciones de transmisión sexual, que estas espumas y esto, sí, algunas. Ya hemos hecho un programa de esto y les recordamos, el virus del papiloma humano no se previene con el condón. Porque está cubierto únicamente el pene, pero hay otras áreas que quedan al descubierto. Y vamos a recordar que también hay muchas otras enfermedades que se transmiten por la saliva. No hace falta otra cosa. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en esto. Hay que tener cuidado. El herpes tampoco se previene con el condón. Así es. Hay felicitaciones a la doctora Godoy. Ay, muchas gracias. Y dice, pues no decir que todos lo pueden hacer porque hay muchas jovencitas escuchando. Ahorita me gustaría decir algo. Eso, sí. Y Raquel te felicita también y felicita al programa por los excelentes expositores que presentan. Muchas gracias. Muchas felicidades por estarnos escuchando. Sí, a ver, ¿qué le dices? Porque yo también le quisiera decir. Tristemente se ha malentendido el hecho de que un joven o una joven reciba educación sexual porque consideramos que le estamos dando permiso de utilizar un método anticonceptivo si le platicamos de él. No, aquí la intención es únicamente orientarlos. Claro. Les repito, yo semana a semana estoy en una institución en donde convivo con chicas embarazadas de muchas edades, de muchas situaciones sociales y culturales y económicas, en donde por falta de la utilización de un método anticonceptivo están viviendo un embarazo no deseado y situaciones muy tristes. Y donde la mayoría, después de saberse embarazadas, piensan en un aborto. Aquí estamos únicamente informando de los métodos anticonceptivos porque las chicas, los chicos ven de toda esta información en muchos medios, en la televisión, en el radio, pero son
desafortunadamente informaciones a medias. Esto no quiere decir que estemos dando la oportunidad o el permiso, lo vuelvo a repetir, de que las chicas o los chicos tengan relaciones sexuales porque yo les explico de los métodos anticonceptivos. Simple y sencillamente está estadísticamente visto que entre más se conoce de este tema y más se conocen sus consecuencias, más se detienen los jóvenes a practicar su sexualidad de forma abierta sin una protección adecuada. Hay un doctor que se me va el nombre en este momento, pero estuve con él en la Ciudad de México cuando vino a dar una conferencia por ahí por 2012 aproximadamente. Este doctor, ahorita me acuerdo. Este doctor hizo una investigación durante 5 años acerca de la educación sexual, cómo debe de ser la educación sexual, y comparó educación sexual en China, en Japón, en Sudáfrica, en México, en Estados Unidos, en Chile. Bueno, fueron 5 años que él solo estuvo estudiando cómo se daba la educación sexual y quiénes tenían una problemática más severa en relación con pues la problemática de las relaciones sexuales como embarazos no planeados, abortos, infecciones de transmisión sexual, etcétera. Lo que este doctor concluye es que aquella educación sexual que se da desde los primeros años de la vida, como lo decías tú, desde el kinder, desde el preescolar, sí, que se da de manera laica, sin mitos, de manera científica, adecuada y oportuna, es la mejor educación sexual que les podemos dar a los jóvenes y a las jóvenes, porque esta es la educación sexual preventiva. Hablar de anticonceptivos de los 10 años en adelante está bien, no pasa nada, aunque de repente quien me está escuchando pueda abrir mucho los ojos. Está bien, de todas maneras lo están sabiendo y de todas maneras lo están recibiendo esa información y vete a saber de qué manera. Se ha comprobado en México por la doctora Susan Peek, por Marta Gibaudán, por Osmar Matsui, por otros investigadores que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que entre más temprano le des educación sexual a un joven, más tardío va a tener su primera relación sexual, el debut sexual, va a ser más tardío. Entre más saben sobre anticonceptivos, sobre infecciones, sobre el embarazo, sobre todos estos procesos, más adelante va a tener su primera relación. Entre menos sepan, más pronto va a tener una relación sexual. Entran muchos factores. Algún otro día de estos vamos a hablar de todos estos factores que entran. Entonces, no le tengas miedo al tema, infórmate. Estos programas son precisamente para ti, para que le puedas decir a tus adolescentes, hombres y mujeres, toda esta información, porque esta información es vida. Y como conclusión podemos decir que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Es una realidad que los chicos y las chicas están llevando una vida sexual muy activa. Entonces, bueno, simplemente estamos dando una información que queremos que sea adecuada para que si ellos deciden llevar estas relaciones, lo lleven con una responsabilidad que evite un embarazo no deseado y unas enfermedades. Y con un respeto. Así también. Tu teléfono, por favor, Ara. Claro, 331-039-3275. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Carlota. a ti del otro lado del micrófono. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Bye.